Bien, amigos, estamos en el día 5. Mañana es Día de los Santos Reyes, licenciado Terrero. Espero que le traigan muchas cosas, porque usted se ha portado bien. Ay, sí. Carlos recibirá también sus juguetes de Reyes. Certificado de regalo. Bien, a principio de año, el día 2, conversamos con el doctor Cristino del Castillo e hicimos un recuento más o menos de la historia contemporánea, de lo que hemos vivido con conciencia política a partir de los años que precedieron a la muerte de Trujillo hasta la llegada al poder del PRM y de Luis Abinader. Fue una conversación que tuvimos primero con Carlos y luego con Cristino, en que de memoria nosotros le contamos lo vivido. No leímos ningún documento de ningún historiador, sino sencillamente le narramos de memoria comenzamos con la carta pastoral y la muerte de las Mirabal y culminamos con la llegada al poder del PLD. Esto ha traído algunos comentarios de amigos que han tenido interés de enriquecer esa conversación y nos han hecho algunos señalamientos sobre episodios ocurridos y que realmente no lo mencionamos porque estuvimos hablando de memoria. Entonces nos quedaron algunos temas pendientes. Vamos a ver si nosotros realizamos sobre esa etapa que yo considero que hay que mencionar desde el año 1955, fecha en que se inauguró la Feria de la Paz, y la llegada al poder de Luis Abinader, que son aproximadamente unos 45 y 20, 65 años. son 65 años. Y digo Feria de la Paz porque hay un fenómeno que mucha gente no percibe, inclusive historiadores, y es que lo económico tiene mucho que ver con el ejercicio del poder. Y la construcción de la feria produjo en la economía del Estado, por un exceso de inversión en ese evento, que creó una crisis que ahí comenzó a deteriorarse realmente el gobierno de Trujillo, cumpliendo aquello de que los 25 años de ejercicio de una dictadura marcan el deterioro de un régimen. Lo de Castro fue una excepción que duplicó esa suma, pero está establecido que un gobierno, después de 2 periodos de 4 años, que son 8 años, ya es mucho. Que 20 años en un gobierno solamente debe de ser un partido, no un hombre. Y ya de más de 25, las dictaduras les resulta casi imposible sostenerse. El asunto es que nosotros vamos a ver si convencemos
a José Israel Cuello, a Víctor Grimaldi, a ver si en programas separados hacemos un recuento de esa época. Porque en esa se nos quedó, por ejemplo, un episodio cortísimo que fue cuando Rodríguez Echavarría saca a los Trujillo y asume el poder, creo que con Balaguer. Lo mismo con un gobierno que se hizo con un señor apellido Bogar, que también duró poco. Todas esas cosas, vamos a ver si la conversamos sobre esos 65 años. Mire, pero es que la conversación comenzó en el día de ayer con un hecho, con un aspecto específico de los gobiernos que se sucedían, que fueron las muertes y surgimiento de figuras políticas. Que se nos quedó esas dos episodios. Pero es que precisamente hay una necesidad de los hechos históricos, uno referirlo y asociarlo a quién gobernaba en el momento en que sucedieron. Bueno, usted estaba hablando de qué decisiones se tomaron aquí trascendentales durante el Consejo de Estado. Ahí estaba viendo también en las efemérides de cuando un día como hoy se desplaza definitivamente del poder a Ramfis Trujillo. Y yo digo, bueno, ¿qué momento y qué circunstancias se dieron para tomar una decisión de esa naturaleza que necesariamente tenían que ver con una reducción del poder de los Trujillo frente a ese Consejo de Estado y esas autoridades que estaban en ese momento gobernando? Sí, este episodio que hoy está en las efemérides es muy corto. Este episodio de que matan a Trujillo y cuando salen los Trujillos de aquí. Sí. Pero eso fue un lapso de menos de un año. Del 62 ya no quedan ninguno. O sea, que en el 62 ya no había ningún trujillista con tanta influencia y No, tanto yo poder. no digo, no, espérate, trujillista no lo digas. Exacto. Porque trujillista tuvimos en el Consejo de Estado dos personas que fueron trujillistas y que luego dirigieron el país. El primer presidente del Consejo de Estado fue Balaguer. Y el primer presidente del Consejo de Estado sin Balaguer fue Bonelli. Dos prominentes miembros del gobierno de Trujillo. Ahora, fuera de eso, hay algunas cosas que aquí han pasado y que los jóvenes no tienen, y muchos, hasta nosotros mismos. Por ejemplo, cuando tú hablas del 14 de junio, a un sujeto como tú, que no vivió eso, o Terrero, ¿qué es 14 de junio para ti? Un movimiento que buscaba llegar al poder, abrirse su espacio dentro de lo que era la vida nacional. Comenzaste mal. Por eso, porque no sé El nada de eso. 14 de junio nunca se creó para llegar al poder. El 14 de junio fue un movimiento interno de unos jóvenes en contra de la dictadura. Cayeron presos y no murió ninguno. Ese es un 14 de junio. Sí. Ese grupo, nadie dice quién lo salvó. Ese grupo lo salvó la Iglesia Católica. Monseñor Pittini. Ricardo Pittini, que habló con Trujillo. Mira, no te conviene tener a esos jóvenes presos, porque esos representan la sociedad dominicana a todos los niveles. Ese es un 14 de junio. El 14 de junio que desembarcó, el día 14 de junio, El 59. en Constanza Maimor Estero Hondo, ese fue un movimiento armado, eso fue una invasión. El 14 de junio, que se convirtió en partido político
y que estaba en el Conde con Hostos, ese es presidido por Manolo Tavares, y otro 14 de junio, que dirigido por Manolo se fue a las Manaclas en una invasión, en una expedición armada. Es decir, que tú tienes que un 14 de junio vino una invasión armada y que un 14 de junio, dirigido por Manolo, se fue a las Manaclas. 14 de junio, con dos fines diferentes. Uno, Para combatir. para derrocar a Trujillo, Sí. y el otro, para restaurar la institucionalidad y el gobierno de Bosch. Entonces, yo creo que todas esas cosas se pueden hablar más ampliamente porque hoy se pueden conocer la razón por qué el 14 de junio se va a defender la institucionalidad y la Constitución a las montañas, pero no fue a elecciones. ¿Por qué no fueron a elecciones? ¿Por qué la izquierda siempre fue abstencionista? Y esas son de aquellas. ¿Por qué Camaño, cuando se va del país, los reclutan en Londres y en vez de convencerlo de que regrese ya como un civil al Partido Revolucionario Dominicano, pues Camaño en el 74, si hubiese hecho eso, hubiese sido el presidente de la República, porque hubiera ganado unas elecciones. Fue el hombre que venció simbólicamente una intervención americana. No, prefirió irse a Cuba a entrenarse para venir en una invasión por caracoles. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Eso es para decirle que vamos a tratar de revisar eso. Hoy aparece una pequeña nota que tiene mucha importancia en la capital dominicana y le vamos a dar una recomendación a Obras Públicas, al ayuntamiento y a esos organismos que el Intran. Aquí hay como 2 o 3 organismos que tienen que ver con el tránsito. ¿De qué se trata? Se trata de que el tránsito de vehículos pesados por la capital dominicana tiene 2 componentes. Es necesario y es excesivo. Y produce mucho problema en el tránsito. Muy bien. Ahora, el gran problema es que cualquier medida que se tome puede lesionar el tránsito de vehículos pesados que le dan servicio al Gran Santo Domingo. ¿De qué estoy hablando? Estoy diciendo que en la Avenida Independencia solamente, si no me equivoco, hay alrededor de 5, 6 o 7 estaciones de gasolina entre la Independencia y la George Washington. Y solamente camiones tanques para suplir de gasoil y de gasolina a esas estaciones, usted no puede prohibirles que entren a dar servicio. No estamos del resto de la ciudad, solamente estoy hablando de la cervecería al Parque Independencia. Solamente hay 7 en ese tramo. Entonces, ¿cuál es la recomendación que queremos
que hagan de prueba y que nos perdonen los profesionales del volante por lo que vamos a decir. Si se quiere que todos los vehículos que salgan de la refinería de petróleo, del muelle de Jaina, con carga, para dirigirse a el este, el Cibao o el mismo sur, que en vez de entrar a la ciudad, que se vayan por la circunvalación que se inicia en Jaina y pueden tomar la carretera del sur, la autopista Duarte o seguir hasta la autopista de Samaná y tomar Boca Chica, el muelle de Boca Chica, el aeropuerto y el este. ¿Cuál es la razón por la que ellos se meten en la capital? Dos razones: distancia y combustible. Porque en el 12 de Jaina, coger la autopista 30 de Mayo, el Paseo Padre Villini, la Francisco Alberto Camaño, y cruzar el puente, le es fácil meterse en el este y rápido. Pero tomar la circunvalación cuando entran a la capital, pasar por Villamella, seguir para la Ecológica, por ahí hasta allá, hasta la de Samaná, eso le implica más tiempo. Y esto que vamos a decir, y peajes. Señores, hay 2 peajes. Y quiero decir, ¿quieren que hagan una prueba? Quítenle el peaje a los camiones durante un mes para que ustedes vean que va a bajar el tránsito. ¿Por qué? Porque el combustible que se gasta y el tiempo, al chofer no le importa. Al chofer no le importa porque eso no lo paga el chofer. El dueño del camión. Pero el peaje, los choferes se lo ganan y 200 o 400 pesos le sirven a un chofer. Bien, que la entrada, una vía, no paguen peaje. Que hagan la prueba y después hablamos. Que hagan la prueba y después hablamos. Para que vean qué rápido van a ver un descongestionamiento de aproximadamente un 60 o 70% del tránsito, que un furgón en la Avenida Independencia es traumático. Para lo único que sirve ese furgón es para podar los árboles de la Avenida Independencia. Es lo único positivo que tiene eso. Lo mantiene alto. ¿Verdad? Se va llevando las ramas que crecen. Se lo lleva, todos los días le dan 10 veces y 20. Eso es lo que quería decir. Por otra parte, queríamos señalar que no acabamos de entender, y ayer escuché un programa que le dedicó 1 hora de crítica al presidente de la República y al ministerio, al consultor jurídico, porque el presidente ha tomado algunas medidas diferentes. Puede que sean o no constitucionales, eso habría que discutirlo, qué es el Estado, qué es el gobierno, qué es el Ejecutivo. La discusión era en torno a si Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, le correspondía en los funerales de la reina Isabel II, representar al Poder Ejecutivo o a República Dominicana. Y se armó una garata ahí de horas. Quiero decir una cosa, miren, la independencia
de la Procuraduría, la independencia del Banco Central, la independencia de participación ciudadana, el otorgamiento a la fuerza del pueblo de una mayoría senatorial ganada por el PLD, el nombre que se le da todos los años al año. Este año no hubo, año de la rehabilitación de la salud, nada de eso. Los saluditos que en filas largas se hacen entre los días 2 y 6 de cada año al señor presidente. Se eliminaron los saluditos y el nombre del año. Los funerales de Isabel II, representado por el presidente del Senado, y la toma de posesión de Lula, representado por el presidente del Senado. Naturalmente, ahí él fue en doble representación, en representación del gobierno dominicano y del poder legislativo. No, ejecutivo. Dicen que no es del legislativo, dos poderes los representó, pero están diciendo que no, que eso no. Nosotros no queremos entrar en ese detalle, lo que queremos entrar es en lo siguiente. Este es un gobierno diferente. Y el que no lo entiende, se puede pasar, como se pasaron esos amigos, horas muertas discutiendo pendejadas. Porque, por ejemplo, hay una pregunta más importante que esa, es ¿por qué si tenemos relaciones con Brasil, no hemos roto, no se mandó a un representante del gobierno a la toma de posesión de Lula? ¿Cuál es la razón por la que Luis Abinader tiene tan buenas relaciones con Eduardo Estrella? No me quita el sueño. Fenómeno, que el Poder Legislativo tenga buenas relaciones con el Poder Ejecutivo. Fenómeno. Debe ser así. Mucha gente no sabe que el gran problema que Leonel y Danilo tuvieron fue cuando Danilo se negó a cumplir un compromiso que tenía para nombrar un presidente de la Cámara de Diputados. Yo no sé si ustedes recuerdan que Danilo que dijo, no, yo no voy a cumplir, ese no es el que va. Sí. Y ahí se rompió la taza, como dicen por ahí. Bueno, queríamos decir eso, que esas cosas no son costumbres, pero todo el mundo sabe que el Ministerio Público lo nombra todavía el presidente, pero es independiente, porque él lo dejó independencia. Eso es lo que hay, igual que el Banco Central. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con un reconocimiento que personalmente, a nombre de la revista, queremos hacerle a una persona después de la pausa.